actividades que vamos a desarrollar y cuáles son, en este caso, las actividades para las cuales yo me estoy preparando. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, vamos a dar así inicio a esta sesión de día de hoy. ¿Me puedo compartir un momento la pantalla, por favor? Vamos a compartir. Bien. Entonces, en lo que voy compartiendo en la pantalla, algo que tenemos que tener en cuenta es que el día de hoy vamos a hablar, en este caso, de lo que es clasificación de los medicamentos. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, me confirman por favor si ya se logra visualizar. A ver, me confirman por favor. ¿No todavía? Ok. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Bien. Entonces, ahora sí, ya tenemos el modo de presentación. Ahí, a ver qué pasó acá. Ya. Bien, ya se logra visualizar, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor, si se logra ver? Sí, perfecto. Sí, señorita. Ok, bien. Sí, se logra. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que hoy al hablar de la clasificación de medicamentos, vamos a ver puntos importantes como, bien, 5 de ellos. 1, la nomenclatura, el nombre químico, DCI y los nombres comerciales, que incluso nosotros ya lo habíamos visto un poco en la clase anterior, habíamos hablado de cuál era la diferencia entre los medicamentos o fármacos comerciales, fármacos genéricos, habíamos hablado un poco también de los nombres químicos, pero muy a grandes rasgos. Lo segundo que vamos a hablar es por su forma farmacéutica. Bien, cuando ustedes vean las dos F es forma farmacéutica. Bien, vamos a ver que existen medicamentos sólidos, semisólidos, líquidos, gaseosos y los transdérmicos. Poco a poco vamos a ir visualizando y nos vamos a dar cuenta que hoy en día en el mercado, tanto nacional como internacional, ya no es que existe solo un fármaco, ya no existe solamente una presentación, ya no existe solo pastillas, ya no existe solo jarabes. Hoy en día tenemos soluciones endovenosas, tenemos también soluciones, en este caso, orales como tal, pero tenemos diferentes formas, tamaños, colores, ¿bien? Que básicamente parten de los famosos excipientes que se le agregan a los fármacos. Bien, tercero, vamos a ver, por su comercialización OTC, vamos a ver en este caso cómo es que se comercializan aquellos que necesitan receta médica y aquellos que necesitan receta médica controlada. Ah, ojo, ten en cuenta que no todos los fármacos son de libre venta. Hay fármacos que solo y únicamente te los van a vender, bien, en las boticas y farmacias, y hay fármacos que únicamente se dan o se dispensan en los centros hospitalarios. No todos son a libre venta. Y es más, hay algunos que necesariamente tienen que tener una receta médica controlada. Esta receta médica normalmente se utiliza para ciertos tipos de fármacos que más adelante vamos a ver, ¿sí? Punto número 4. Vamos a hablar también un poco del uso terapéutico de los fármacos. Aquí ya nos vamos a alinear un poco con el tema de las familias. ¿Por qué? Normalmente lo que nosotros más consumimos son los famosos analgésicos, que sus siglas son AINES. Bien, analgésicos no esteroideos. Bien, pero vamos a ver también algunos otros fármacos que se consumen, como por ejemplo antiinfecciosos, mucolíticos, corticoides,
vamos a ver a las penicilinas, entre otras familias de fármacos que puedan existir. Y finalmente vamos a hablar de las vías de administración. Cuando ustedes vean una V y una A, son vías de administración. Porque como te decía en los primeros pasos, ¿bien? Hoy en día no solamente tenemos fármacos orales, ya no solo hay pastillas, ya no solo hay jarabes. Hoy en día tenemos medicamentos endovenosos, intramusculares, intradérmicos, subcutáneos, un sinfín de fármacos que básicamente lo que van a hacer es ayudar a que en este caso el principio activo que llega a mi organismo pueda funcionar de manera más rápida y pueda finalmente aliviar la enfermedad o tratar de ayudar a que se reduzca este proceso de enfermedad. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda clara esta primera parte? ¿Se logra entender? ¿Me confirman, por favor? Sí, licenciada. Sí, profesora. ¿Puede volver a repetirlo, por favor, licenciada? Ok, vamos a hacerlo un poquito más rápido. Punto número 1, vamos a ver la nomenclatura, vamos a ver cuál es el nombre del fármaco. La forma farmacéutica en el punto número 2, vamos a ver en este caso qué característica tiene la presentación del fármaco, si es sólido, líquido, si es en este caso gaseoso. Punto número 3, vamos a ver cómo se comercializa. ¿Es de libre venta o necesariamente tiene que tener receta? Punto número 4, vamos a ver dependiendo el uso terapéutico a qué familia de fármacos perteneces. Tenemos analgésicos, tenemos antiinfecciosos, tenemos antieméticos, tenemos en este caso mucolíticos, corticoides, entre otros. Y finalmente vamos a hablar de las vías de administración. Vamos a ver, en este caso, vía oral, intramuscular, subcutánea, entre otras más que vamos a ir viendo más adelante. ¿Bien? ¿Ahora sí? Sí, señorita, ya, gracias. Perfecto. Sí. Listo. Entonces, hablemos un poco de la nomenclatura. Cuando nosotros hablamos de la nomenclatura como tal, vamos a hablar de tres cosas. Nombre químico, el DCI, que es el nombre común, y el nombre comercial. Acuérdate que yo en la clase anterior te había explicado un poco sobre la diferencia entre los fármacos comerciales y los fármacos genéricos. Bien, pero partamos primero de los nombres químicos. Bien, cuando nosotros hablamos del nombre químico como tal, estamos hablando del nombre que se le brinda al fármaco dentro del laboratorio. Normalmente estos no son los nombres con los que se venden o con los que se comercializan, porque normalmente tienden a ser muy largos, como por ejemplo este que está aquí, N4-hidroxifenilacetamida. Imagínate que nosotros vayamos a la farmacia y le diga, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Deme un N4-hidroxifenilacetamida. Ahora, la mayoría de nombres químicos tiende a ser por lo regular bastante largo, bastante grande. Por eso es que normalmente este nombre químico se utiliza únicamente en los laboratorios, cuando en este caso está en la etapa de producción del fármaco. ¿Sí? Ahora, los DCI vienen a ser los nombres comunes o los nombres genéricos con los que tienen los fármacos. Paracetamol, naproxeno, ketoprofeno, ketorolaco. Bien, los nombres comunes, nombres genéricos. Y los nombres comerciales son ya los nombres que los diferentes laboratorios de producción les otorgan a sus productos, en este caso estableciendo una marca. Por ejemplo, Panadol, por ejemplo, Big Vaporub, por ejemplo, también el Tioctán, por ejemplo, donde básicamente ellos lo que hacen es no cambian el principio activo, el medicamento sigue siendo el mismo, lo que cambia es que genera una marca, ¿de acuerdo? Entonces el nombre comercial básicamente lo que genera es la marca del producto, ¿bien? Y obviamente, pues, ¿no? Entre un medicamento genérico y uno de marca, pues ya te había explicado la diferencia, que cuentan con el mismo principio activo, pero que básicamente lo que cambia es por la cantidad de excipientes que se le agregan, básicamente para modificar tamaño, color, forma de presentación del fármaco, inclusive hasta el sabor, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ¿verdad? Ok, en el punto número 2 hablamos de la... Se entiende. Perfecto. En el punto número 2 hablamos de la forma farmacéutica. Cuando nosotros empezamos a hablar de la forma farmacéutica, tenemos que ver que existen un sinfín de medicamentos hoy en día en el mercado. Algo que sí tienes que tener en cuenta es que las formas farmacéuticas están definidas, en este caso, normalmente por aquellas o aquellos medicamentos que son netamente comerciales. Bien,
En este caso, las marcas de medicamentos comerciales son aquellas que básicamente varían un poco más en la forma de presentación. Otro punto que tienes que tener en cuenta es que a nivel nacional como a nivel internacional sí hay una gran diferencia de la presentación del fármaco. Puede que de repente en el mercado nacional tú consigas un fármaco, me invento, en grajeas y a nivel internacional no lo encuentres. Bien, ¿por qué? Porque cada país tiene una regulación diferente, entonces no todos los fármacos van a todos los países. Bien, entonces veamos. Nosotros vamos a encontrar las formas sólidas. En las formas sólidas vamos a encontrar a las pastillas que nosotros ya conocemos. Podemos encontrar tabletas como tal, podemos encontrar a las cápsulas o cápsulas recubiertas, podemos encontrar también a los supositorios, los comprimidos y también a los polvos. Bien, algo que tenemos que tener en cuenta es que las formas sólidas por lo regular tienden a ser, en este caso, la mayor cantidad de fármacos, bien, que se pueden encontrar en el mercado, ¿sí? En el segundo vamos a tener las formas semisólidas. Aquí vamos a encontrar cremas, geles, pomadas, pastas, ungüentos. Eso quiere decir que en las partes, o en este caso en la forma semisólida, vamos a encontrar a la mayoría de fármacos que se administran de manera tópica, ¿de acuerdo? Entendiendo, pues, que siempre en el caso del semisólido va a haber una diferencia en la manera de aplicación. ¿De acuerdo? Porque a veces me dicen, no, es que la crema es igual que el gel, igual que la pomada, igual que el ungüento, igual que la pasta. No, no son iguales. La manera en que tú los administras y los colocas son totalmente diferentes. Mira, hagamos una prueba. ¿Las cremas se frotan o no se frotan? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se frotan o no se frotan? Sí, se frota. Sí se frotan. Sí, ¿Y se los frota. geles se frotan o no se frotan? También se frota. ¿Sí? Sí se frota. Ok, bien. Vamos acá a un punto de declaración. Las cremas, cuando tú te aplicas una crema y queda así todo blanquecino, eso sí tienes que frotarlo. Frotar, frotar, frotar hasta que toda esa capa blanca se disperse. En el caso de los geles, tú lo aplicas y lo que tienes que hacer es solamente aplicarlo, pero no frotarlo. Los geles no se frotan. ¿De acuerdo? Entonces, si tú estás frotando el gel, lo más probable es que lo que estés haciendo es hacer que el principio activo interactúe de manera más rápida y por ende, pues, el tiempo de acción del fármaco no cumple bien con el correspondiente. ¿Por qué? Porque como lo estás activando prácticamente al frotarlo, entonces no está generando su proceso correcto de ingreso al organismo. Entonces, ten en cuenta, las cremas se frotan, pero los geles no. ¿Bien? En el caso de las pomadas, estas sí están diseñadas incluso para poder calentarlas, ya sea con las palmas de las manos o incluso en pequeñas estufas se pueden calentar. Las pastas, algo que tienes que tener en cuenta con las pastas es que estas no pueden estar expuestas mucho tiempo al frío, porque de lo contrario, las pastas se solidifican, se ponen como piedras, ¿de acuerdo? Y en el caso de los ungüentos, como tal, estos sí pueden calentarse, pueden frotarse. Normalmente con los ungüentos no hay ningún problema. La mayoría de ellos funciona en frío caliente, como por ejemplo el famoso Icy Hot, ¿de acuerdo? Que te dice no frío, caliente, ya, ese sí funciona de esa manera. Entonces ahí no hay problema si lo aplicas caliente o si de repente está muy frío y también lo aplicas. Ahí sí no hay inconveniente. ¿Se entendió hasta ahí la forma semisólida? ¿Preguntas? Sí, sí. Sí, dime. Ok, vamos a las formas líquidas. Aquí vamos a encontrar soluciones, jarabes, colutorios, ampollas y gotas. Algo que tú tienes que tener en cuenta de las formas líquidas es que no todas se administran de la misma manera o no todas se conservan de la misma manera. Algo importante es que en las formas líquidas, vamos a encontrar también a los famosos medicamentos liofilizados. Bien, aquellos medicamentos que finalmente vienen como una pastilla dura y tú los reconstituyes con agua. Estos medicamentos también son considerados como formas líquidas. Sin embargo, hay que tener en cuenta y muy presente que en el caso de los medicamentos liofilizados, estos tienen que hacer que tú cumplas con todas las características necesarias, porque caso contrario, si tú no cumples con las características propias de incorporar el líquido, de manejar correctamente el fármaco, finalmente podríamos terminar dañándolo
y este no terminaría de cumplir su función como tal. Por eso, en el caso de los liofilizados, siempre se aconseja de que puedan leer los manuales o los instructivos con los que vienen para que ustedes se familiaricen y al momento de reconstituir, ustedes sepan, en este caso, cuánto tienen que incorporar de agua, a qué temperatura conservarlo, cuántos días dura, porque a diferencia de otras formas líquidas, los medicamentos liofilizados o los que vienen compactos, estos tienen una fecha de vencimiento bastante corta, por lo regular de 7 a 10 días, no más. ¿Por qué no más? Porque justamente trabajan a base de agua que no ha sido tratada en un laboratorio, sino que es agua, en este caso ya sea agua propiamente del hogar. Entonces, como no es agua de reconstitución del fármaco, por eso es que tiene un tiempo de vida menor. ¿Bien? En la forma farmacéutica número 4, encontramos bien a las formas gaseosas. Aquí vamos a encontrar a los anestésicos y a los aerosoles. Por ejemplo, ¿no? Anestesia inhalatoria, la cual se coloca a través de una máscara. Y también vamos a encontrar los famosos inhaladores, como el bromuro de hipatropio, el salbutamol, el ceretide, que bueno, en este caso también es salbutamol. Bien, donde básicamente tenemos que tener en cuenta que estos fármacos se administran en forma de gas. Ahora, una de las grandes preguntas que a mí siempre me hacen es con el tema de la aerocámara, ese tubo que le colocan a los niños. ¿Por qué sí se lo ponen a los niños y no se lo ponen a los adultos? No, también hay para adultos. Hay para niños y hay para adultos. ¿Cuál es la ventaja de la aerocámara? Recuerda que el niño, cuando se inocula el PAF del salbutamol o el medicamento en gas, bien, este medicamento tiene que tener un tiempo en el cual se retenga. Es decir, yo inoculo un PAF y me espero un minuto ahí, sin hablar, sin nada. Esto normalmente no pasa en los niños, porque los niños normalmente se mueven, ya se quieren ir. Y entonces para eso se usa la aerocámara. ¿Para qué? Para que el niño tenga aquí como una barrera y pues eso permita que el medicamento ingrese. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que la aerocámara también genera un factor de pérdida. Todo ese cono que tiene genera que el medicamento pues se almacene también en las paredes. Por eso es importante que al momento de que nosotros utilicemos aerocámaras, siempre tratemos en su mayoría de poder explicar, ya sea niño muy pequeñito o ya sea un adulto mayor, perdón, siempre expliquemos cuál es el uso como tal de la aerocámara y para qué funciona exactamente. ¿Bien? Y finalmente tenemos los transdérmicos, los famosos parches. Bien, esos parches que vienen incorporados con ketoprofeno o normalmente vienen con medicamentos que son para el dolor o también medicamentos para las quemaduras. Bien, algo que tienes que tener en cuenta con el tema de los parches es que a veces me ha pasado que me dicen, este parche es muy grande, lo voy a cortar. Ok, siempre que tú vayas a cortar un parche, recuerda que este está totalmente limpio. Si tú usas las tijeras con las que cortas papel, con las que haces tu tarea y eso, bien, estás contaminando el fármaco. Por eso yo te sugiero que en el botiquín que de repente tienes en casa, puedas acondicionar una única tijera, valga la redundancia, para el uso de los fármacos. Ojo, para, en este caso, fármacos en los cuales tienen contacto, porque de lo contrario, pues finalmente se contamina, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se logró Sí. entender hasta ahí? Sí, licenciada. Perfecto. Ay, un favorzote, si podría dar así una breve puede retroceder de lo que es semisólidos, porque no sé qué pasó con mi internet que no lo escuché, pero de ahí todo lo he escuchado, mi cita. Ok, en el caso de los semisólidos, como les decía, nosotros tenemos cremas, geles, pomadas, pastas y ungüentos, tal y como está ahí en la diapositiva. Algo que sí tienes que tener en cuenta en el caso de la forma semisólida es básicamente la manera de aplicación. ¿Por qué? Como les decía, las cremas se frotan, los geles no, las pomadas se pueden calentar, las pastas no deben estar expuestas al frío y los ungüentos se aplican en frío o caliente. Entonces, básicamente en las formas semisólidas, lo que sí tienes que cuidar sí o sí es la manera en cómo lo estás conservando y cómo lo estás aplicando. ¿Bien? ¿Cómo decía mi cita que las cremas no se frotan? Las cremas se frotan, los geles no se Ya. frotan. O sea, tipo que penetre bien a la piel las cremas y los Claro, geles, lo que pasa no, es que cuando tú te aplicas una crema te queda blanco, ¿cierto? claro. Ya, eso blanco tú tienes que frotarlo, frotarlo, frotarlo hasta que lo blanco desaparezca.
En el caso de los geles, tú solamente lo aplicas y ahí lo dejas, no lo tienes que frotar, porque si tú lo empiezas a frotar, generas fricción en el fármaco y haces que este proceso de inicio, como que de interacción del fármaco, se acelere. Entonces, el cúspide del fármaco, donde básicamente el fármaco ya interactúa al máximo, ya no se cumple como tal, porque como tú lo estás frotando continuamente, estás haciendo que interaccione. Ni siquiera se ha unido a la membrana cuando ya el fármaco está funcionando. Entonces, el tiempo que te va a durar ese gel, ¿de acuerdo? Ya no va a ser el óptimo, porque puede que duraba 6 horas, ahora va a durar 4 horas. ¿Me dejo entender? Claro, claro, está bien. ¿Sí? Sí, mi, gracias. Ok. Sí, dime. Ok, vamos al punto número 3. Clasificación de formas farmacéuticas. Miren aquí tienes una serie, ¿de acuerdo?, de formas de presentación de los fármacos. Algo que tú tienes que tener en cuenta es que, bien, una cosa es la presentación del fármaco y otra cosa es la forma farmacéutica. ¿Por qué? Porque mira, acá estas botellitas que son de color marrón, son básicamente líquidas. Sin embargo, la forma de presentación, una tiene de puff, otra tiene tipo gotero y otro solo tiene botella. Bien, entonces, tiene en cuenta de que una cosa es la forma farmacéutica y otra cosa es la forma de la presentación en la que se vende. Bien, pero hablemos un poco más de esto. Bien, hablemos un poco más de las formas sólidas. Cuando nosotros hablamos de las formas sólidas, hablamos básicamente de aquellas formas farmacéuticas en las cuales los componentes están pulverizados y se presentan dosificados o no, puros o mezclados o con la adición de excipientes. Aquí tú vas a encontrar, inclusive mira la imagen, tú vas a encontrar que existen diferentes tipos de fármacos. Vamos a encontrar los que son granulados, las cápsulas que están por aquí también. Vas a encontrar polvos como tal, vas a encontrar tabletas, bien, acá hay una tableta, comprimidos, grajeas. Las grajeas son aquellas cápsulas también que cuando tú las agitas suenan. Esas son grajeas. Supositorios y también los famosos óvulos. Bien, entonces, en las formas sólidas tú vas a encontrar normalmente a la gran mayoría de fármacos, bien, que se consumen por vía oral, ¿de acuerdo? Mientras que en las formas líquidas tú vas a encontrar, bien, a todos aquellos que por sus características físico-químicas responden a las consistencias fluidas, responden en este caso a todo lo que sea líquido, ¿bien? Ahora, algo importante es que no necesariamente porque el fármaco sea líquido quiere decir que va en vía oral, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tú puedes encontrar soluciones, aguas aromáticas, inyecciones, jarabes, pociones, emulsiones, suspensiones, entre otras básicamente, que finalmente su constitución está hecha a base de un líquido. ¿Bien? Licenciada, Y por quiero otro hacer una lado, consulta. sí, claro, dime. Sí, antes de avanzar con este tema, en el caso de los jarabes que son antibióticos, que vienen en polvo, pero luego hay que echarles ese agua para que se forme el jarabe en sí, Claro, ¿sería una presentación sólida o eso es líquida? líquida. Líquida porque el fin del fármaco, o sea, la reconstitución del fármaco termina siendo líquida. No es Sí, ok, sólida, es muchas líquida. gracias. Ok. Y tenemos a las semisólidas. Las semisólidas, como te había mencionado, son en este caso preparaciones homogéneas y consisten en sistemas de emulsión opacos, ¿de acuerdo? Aquí tú vas a encontrar pomadas, pastas, cremas, jaleas, emplastos, ¿bien? Ten en cuenta, por favor, lo que te había dicho. En el caso del semisólido, va a tener mucho que ver la manera en que la estás aplicando y también va a tener que ver en la manera cómo se está guardando el fármaco, porque a veces pasa que lo guardan de manera inadecuada y este normalmente tiene a solidificarse, ¿bien? Así como, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tenemos sal en casa, por el tema del frío, la sal se pone dura. Lo mismo pasa con estos medicamentos semisólidos. Si tú no lo conservas adecuadamente, estos lo que hacen es colocarse o ponerse de manera dura, así como la pasta dental. Mira, deja la pasta dental de un día para otro sin tapa y te vas a dar cuenta que está duro. Lo mismo pasa con el fármaco. Por eso es importante
que lo conserves en lugares fuera de la humedad o lugares en su mayoría secos, donde básicamente el fármaco pueda no interactuar y pueda mantener su forma de origen, ¿de acuerdo? No te olvides que ya te había dicho cómo aplicar. Ok, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, algo que me quieran consultar de repente? ¿No, ninguno? ¿De repente alguna duda con algún fármaco que estén de repente consumiendo o algún fármaco que tengan cerca y que quisieran saber exactamente cuál es su forma farmacéutica? ¿No, ninguno? Buenas noches, una consulta. Hola, dime. Buenas noches. En este caso, mi consulta es sobre el antibiótico. Te receto por 3 días y, sin embargo, si me sobra eso, ¿hasta cuántos días yo puedo tenerlo en su ¿Cómo, pocillo? cómo? ¿Hasta cuántos días dura? No te entendí. ¿Cómo? Es sobre el No te entendí. antibiótico ¿Me para repites? ¿Ya? ¿Qué pasó con el ¿Me antibiótico? escucha? Ya, Te el escucho bastante antibiótico lo entrecortado. receta. Ay, Dios mío, la línea debe ser. Que lo Ya. escriba mejor, me dice el Sí, mensaje. en todo caso puedes escribirlo en la cajita del chat y te vamos Ya. leyendo, ¿te parece? Sí, Sí, claro. A ver, gracias. escríbelo en la Disculpen. cajita del chat y ahorita te leemos. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? ¿Florian? ¿Florian, tienes alguna pregunta? ¿Janina? Ah, ya. Tenemos una pregunta aquí que dice, entonces siempre usé mal el alcohol en gel porque lo frotaba. Ok, en el caso del alcohol gel, recordemos que el alcohol gel, bien, no es un fármaco al 100%. En este caso, el alcohol gel sirve como una medida para higienizar las manos. Entonces, en el caso del alcohol gel, el procedimiento, bien, lo que sí dice es que tienes que frotarlo. Entonces, recuerda que el alcohol gel es básicamente alcohol, que tiene propiedades que han hecho que este se gelifique, bien, que básicamente esté en la proporción de gel, pero, bien, que este alcohol como tal no tiene una propiedad analgésica, una propiedad, en este caso, antibiótica, sino que sirve básicamente para higienizar las manos. Entonces, el alcohol gel sí se frota. Bien, a los geles que yo me refiero son geles como, por ejemplo, diclofenaco en gel. Bien, de repente por allí también tienes los famosos geles que se utilizan para algún tipo de infección como tal, o los geles para las quemaduras, por ejemplo. Bien, a ese tipo de geles es el que me refiero. Bien, ok. Florian, el de Encorú también, por ejemplo, el de Encorú también. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, ahora hablemos por la comercialización de los fármacos. Uy, pero es que todos los fármacos lo venden, pues, ¿no es cierto? Todos están en la farmacia. No todos los fármacos necesariamente los vas a encontrar en la farmacia. Tienes que tener en cuenta, bien, que cuando nosotros hablamos de la comercialización de los fármacos, nosotros vamos a hablar, en este caso, de los famosos OTC y de los medicamentos con receta médica. Aquí vamos a hacer un punto así bastante amplio para poder explicarte. ¿Por qué? Porque a veces cuando empezamos el curso o cuando ya estamos por terminar, esa es una de las partes que más me preguntan para que quede lo más claro posible. Ten en cuenta que los OTC son aquellos medicamentos de venta libre. Y los medicamentos con receta médica son todos aquellos que están regulados y que básicamente impiden que tú los puedas comprar a libre demanda. Bien, donde los medicamentos de venta libre pueden ser, por ejemplo, los analgésicos, los antiácidos o los antihistamínicos. Bien, estos medicamentos, ¿por qué son de venta libre? Porque no hacen efecto, porque no funcionan.
No, son de venta libre porque son fármacos que finalmente no ponen en riesgo tu vida. Son fármacos que básicamente lo que hacen son medicamentos para control del dolor, medicamentos que la dosis es bastante liviana o la dosis es bastante menor. Entonces, como te voy a repetir, normalmente no pone en riesgo tu vida. Sin embargo, tampoco es que yo pueda comprarme 10, 20, 30, 40, 50 pastillas y no va a pasar nada. Obviamente, si tú compras medicamentos, bien, cuando se nota que estás comprando cantidades muy exorbitantes de los mismos, obviamente vas a tener alguna medida en la cual te van a indicar por qué estás comprando tantos. Bien. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos que sí o sí requieren receta médica? Los antibióticos, los corticoides, los psicotrópicos y los estupefacientes. Ahora segurito me vas a decir mentira porque yo compro antibióticos y no me piden receta. Ya, lo que sucede es que naturalmente todo antibiótico debería tener una receta médica. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando ustedes tienen gripe, ¿toman o no toman antibióticos? Pero la verdad, ¿toman o no toman? Sí, ¿Sí o no? ¿Nadie toma? sí tomamos. ¿Sí? Sí tomamos, Miss. ¿Y por qué tomamos antibióticos? Ya. Algo que tienes que tener en cuenta es que los antibióticos normalmente deberían ser vendidos o expendidos bajo una receta médica porque son medicamentos que pueden generarte resistencia. Ahora, recuerda que cuando tú tienes una gripe, esto es viral. Entonces, un virus normalmente va a durar de 7 a 8 días en tu cuerpo. Por ende, no requieres en este caso terapia antibiótica. Por eso es que te dicen que no deberías consumirlos, no deberías tomarlos. Porque ahorita de repente nosotros no lo vamos a sentir. A nosotros ahorita no nos pasa nada, seguro que nos corta rapidito la gripe, ya estoy súper bien, si ya me tomé el fármaco, estoy como nuevo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa de aquí a 10 años, a 20 años, a 30 años? Nuevamente me da una gripe, yo me tomo mi fármaco de confianza y, uy, problema, ya no me hace nada este fármaco. ¿Pero qué ha pasado? Seguro que el laboratorio, seguro que ahora ya no son los medicamentos de antes, pues porque los de antes sí funcionaban. No, no es el medicamento, es que tu cuerpo ya se acostumbró a recibir siempre lo mismo. Es como que imagínate, una persona que llega de visita a tu casa. La primera vez, por ahí como que puede causar extrañeza, la segunda vez también, la tercera ya va como que un poquito tomando confianza, la cuarta ya un poquito más de confianza, la quinta ya recontra confianza, la sexta igual, la séptima, y ya se hace costumbre que este invitado llegue. Lo mismo pasa con los fármacos. Tu cuerpo empieza a recibir estos invitados, ¿no? La primera vez como que, bueno, me parece raro que hayas llegado aquí, pero pasa, ¿no es cierto? La segunda vez igual, la tercera igual, pero como ya a tu cuerpo se le hace costumbre, en este caso, tener un antibiótico, bien, que llegue siempre, entonces, a la larga, nosotros vamos a tener de que nuestro cuerpo ya no va a funcionar de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya lo reconoce como un agente no nocivo, es decir, un agente que no me quiere dañar, sino alguien que, bueno, que está aquí por como que quiere hacer algo, pero finalmente que lo haga nomás, pues, ¿no? Y bueno, ya estamos acostumbrados, así que al final de cuentas, ese fármaco ya no me va a hacer el efecto deseado. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que no deberíamos tomar antibióticos si no tienen una receta médica. Bien, lo mismo con el caso de los corticoides. Y aquí sí, en el caso de los corticoides hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Sobre todo en los niños, porque estos medicamentos por lo regular generan adicciones. Por eso es que te dicen que los niños no deberían consumir más de 3 a 4 días de corticoides. Bien, porque de lo contrario podrían presentar el síndrome de abstinencia, es decir, el síndrome en el cual ellos necesiten sí o sí un corticoide, porque de lo contrario se pueden poner eufóricos, histriónicos, se pueden generar de repente ansiedad por no tener el fármaco. Y en los adultos de igual manera. Ahora, en el caso de los corticoides, sobre todo ya en las etapas adultas, bien, en el caso, por ejemplo, de utilizar salbutamol o los famosos aerosoles que generan paz, bien, estos suelen dejar la famosa huella pulmonar, suelen dejar en tus pulmones una mancha blanca, como si incluso, ¿no? Que cuando nosotros lo observamos a nivel radiográfico podría parecer una secuela de TBC, pero no es secuela de TBC, es secuela del uso continuo de corticoides. Pero en este caso, únicamente para aquellos corticoides que son de uso inhalatorio. Bien, entonces a tener cuidado con los corticoides.
Luego, en el caso de los psicotrópicos, la sertralina, el tramadol, todos aquellos que son psicotrópicos y sobre todo los estupefacientes, tienen que ser, en este caso, retirados con receta médica. En el caso de los estupefacientes, aquí sí se pide que sea una receta médica controlada. ¿Cómo es una receta médica controlada? Es una receta que tiene una validez por un periodo mínimo, es decir, esta no te dura un mes ni 2 meses, sino tiene un periodo mínimo de 3 a 4 días en el cual el paciente puede ir a recoger sus fármacos. Esta receta de medicamentos controlados, ¿de acuerdo? Está avalado por el Ministerio de Salud y tiene que ser firmada por el médico. Si tú no cuentas con esta receta, pues el medicamento no te lo van a dispensar. Ahora, en el caso de estos estupefacientes, normalmente se venden con receta controlada, ya sea en boticas y en farmacias. Bien, ahora, por lo regular, las recetas controladas se reciben más en las farmacias que en las boticas. Así que de repente, si yo quiero comprar hoy día petidina y voy a una botica, puede ser bastante normal que te digan no, no hay el medicamento. Y no es porque no lo tengan o no lo quieran vender. Es porque básicamente por ser un medicamento controlado, ser un medicamento que sí puede atentar contra tu vida, ¿de acuerdo? No puede venderse de manera libre o de libre venta. ¿Sí? ¿Me deja entender hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta acá con los OTC y los medicamentos con receta médica? Está conforme Me- todo. ¿Sí? Ok, Sí, bien. Sí, dime. sí, señorita, las siglas OTC, ¿qué significa? Hola. Sí, las siglas OTC de venta libre, ¿qué significa? Mm, Ya no escucho ya. Se fue la- Sí, no, sí. el Es audio. básicamente por sus siglas en inglés. Esta de aquí es sus siglas en inglés, over the counter, ¿bien? Pero que es básicamente, significa que son medicamentos de venta libre. O sea, OTC es por sus siglas en inglés. En inglés, ya, ya, señorita, ya. Sí, Eso o es lo sea, que sus quería siglas saber. en inglés son over the counter, que significa que son medicamentos de libre venta. En teoría, que básicamente no necesitas presentar tu receta médica para poder comprarlos. Señorita, ¿eso lo puede escribir usted y transmitirlo? Un favor, escribirlo para yo Ay, tenerlo. lo escribo, ya. Es Sí, sí, un over favor. the counter, ¿ya? Pero son, como te digo, son por sus siglas en inglés, ¿de acuerdo? Ya, ya, señorita, está bien. Listo. Ok, bien. Ahora, hablemos de las vías de administración. A veces también hay un cuestionamiento bastante grande por, en este caso, ¿cómo lo voy a administrar? Algo importante que quiero que tomes en cuenta, que era también lo que te decía la primera clase. Las maneras de automedicarte no solamente son que tú vayas a la farmacia y te compres un medicamento, ¿de acuerdo? Te automedicas cuando cambias o cuando compres un medicamento. Te automedicas cuando cambias la vía de administración. Te automedicas cuando cambias la dosis del medicamento. Entonces, automedicarse, bien, no solamente es yo voy y me compro algo y ya está. No, no, no. Automedicarse también es lo que te estoy diciendo, cambiar la vía de administración y cambiar la concentración del fármaco. Entonces, no lo hagas. ¿Bien? Perdón. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Toma en cuenta, por favor, cuando nosotros hablamos de vía de administración, vamos a hablar, ¿sí?, de la vía oral, vamos a hablar, en este caso, de la vía sublingual y la vía rectal. Estos tres pertenecen, bien, a la famosa vía enteral. Y para la vía parenteral encontramos los intravenosos o endovenosos, los intramusculares, los subcutáneos, los inhalatorios y las vías tópicas. ¿De acuerdo? Ahora, tengamos en cuenta que, en cuanto a los medicamentos de vía enteral, ¿de acuerdo? Te encontramos a la vía oral. En la vía oral vamos a encontrar dos subdivisiones, la vía sublingual y la vía bucal. ¿Bien? En la vía sublingual nosotros tenemos que considerar, bien, que realmente existen muy pocos fármacos que se administran por vía sublingual. Normalmente esta vía tiende a ser una vía bastante rápida. Es más, si tú mírate en un espejo, levanta la lengua y te vas a dar cuenta que en la parte de abajo de tu lengua tienes un montón de puntitos negros.
Esos puntitos negros, no son los puntos negros que te salen en la cara. No, no, no. Esas son terminaciones nerviosas. Lo que hacen básicamente es que cuando el medicamento ingresa por vía sublingual, bien, punto número 1, tiene que ingresar en forma de polvo, no puede ingresar en forma sólida, no puede ingresar una cápsula, una grajea, necesariamente tiene que ingresar en forma de polvos. Pero ¿qué pasa si yo tengo una tableta? La tienes que molerla. ¿Qué pasa si yo tengo una grajea? La abres y la mueles. Bien, en la vía sublingual, recuerda, tienen que ingresar en forma de polvos. Bien, y ya la vía bucal es básicamente la vía por la cual tú los ingieres como tal, la vía oral como tal. ¿De acuerdo? Puntos importantes. La vía sublingual es una de las vías que de igual manera tiene que tener indicación terapéutica. No todos los fármacos van por vía sublingual. Tómalo en cuenta, por favor. Bien, y es importante que tomes en cuenta también que este tipo de vías es una normalmente de emergencia. Habitualmente la que se utiliza es la bucal o la de ingesta oral normal, pero la sublingual tiende a utilizarse únicamente para fármacos de emergencia, por ejemplo, los antihipertensivos. Enalapril, losartán, captopril, normalmente se utiliza captopril, pero como te digo, solamente para casos de emergencia. ¿Por qué? Porque como esta es una vía bastante rápida, finalmente lo que puedes hacer es terminar, en términos médicos, planchando a un paciente. De repente tiene la presión por los cielos. Tú le pones ahí 2 medicamentos sublingual y termina, pero con la presión pero prácticamente descompensada total. Entonces, ten en cuenta que no es una vía que podamos usar a libre albedrío, sino que tiene que ser condicional a una prescripción médica. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Ok. Ahora, en la vía parenteral, nosotros vamos a encontrar vía intravenosa o endovenosa, vía intramuscular, vía subcutánea y vía intradérmica. ¿Bien? Puntos importantes a considerar. En el caso de la vía intravenosa o la endovenosa también, son los medicamentos los que van a ingresar al cuerpo y son aquellos, en este caso, que por esta vía funcionan de manera más rápida. ¿Eso quiere decir que la vía intravenosa o la endovenosa es mejor que la intramuscular, subcutánea, intradérmica? No, no es que sea mejor, es que tiende a ser más rápida. ¿Por qué? Porque la capacidad en la cual esta vía se une a la membrana plasmática es mucho más rápido, es directa. Por eso es que el fármaco actúa mucho más rápido. Ahora, algo que sí tienes que tener en cuenta es que no todos los fármacos están diseñados para ir por vía endovenosa. Bien, no es que yo de repente quiero pasar una pastilla y la pongo endovenoso. No, no se puede. ¿De acuerdo? Tienes que considerar, bien, que todos los fármacos en su forma farmacéutica dicen normalmente en el empaque o en la caja hacia qué vía está destinado. Puntos importantes también a considerar en la vía endovenosa. Normalmente puedes tener fármacos de una dosis o fármacos multidosis, es decir, fármacos que vayas a poner muchas veces, que normalmente se consideran aquellos fármacos para pacientes hospitalizados. Bien, ahora, en el caso de los medicamentos que pones por una sola vez, sugerencia, siempre usa las flexuras, venas grandes que te van a ayudar a que tú pases grandes volúmenes de medicamentos. Si tú tienes pacientes que van a ser hospitalizados y necesitas escoger vía endovenosa, normalmente puedes usar tus manos, bien, porque son venas de buen calibre que te van a ayudar también a que puedas pasar los medicamentos. Otros puntos importantes en la vía endovenosa es que recuerda, ningún fármaco en vía endovenosa se coloca de manera directa, bien, ninguno. La mayoría, o por no decir todos, tienen que diluirse. Bien, no se pasan directos, tienen que diluirse, ya sea en 10 o en 20, pero normalmente se diluyen. ¿De acuerdo? Ahora, un consejo en general para todas las vías que son, en este caso, parenterales. Si no estás seguro, no lo apliques, no lo pongas. Si no estás seguro, es mejor no ponerlo, ¿de acuerdo? Porque recuerda que finalmente podemos causarle un daño al paciente. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió la vía intravenosa? ¿Me confirman, por favor? ¿Se logró entender? Sí, sí, profesora. Perfecto. Una vez ¿Cómo? yo tuve un caso de una señora que le puse en el suero varios medicamentos en 1 litro. Ya. ¿Ahí normal? Ya, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta qué tipo de fármacos estamos poniendo.
Bien, ¿por qué? Porque nosotros no podemos poner 2 o 3 o 4 familias diferentes. Tenemos que tener muy en cuenta qué tipo de fármacos estamos considerando. Para ello, pues, o sea, tienes 2 opciones. Puedes usar volutroles o puedes usar en este caso llaves de triple vía y diferentes sueros. Ahora, lo que sí tienes que tener en consideración es que, por ejemplo, si te colocaron diclofenaco más dexametasona todo en un suero, o de repente te dijeron que pases, me invento, metronidazol y aparte suero, no hay problema. ¿Dónde viene la gran desventaja? Cuando tú pones fármacos de la misma familia o fármacos que se repelen. ¿Por qué? Porque si tú te colocas fármacos que se repelen, es como que positivo, negativo y ya está, y no funciona. O positivo, positivo, igualito, y prácticamente el medicamento lo que hace es se aplasta. Al aplastarse el medicamento ya no genera el mismo efecto. Por eso es importante que recuerdes que no todos los fármacos se pasan juntos. A veces tienes un listado, ¿no? 10 fármacos. Ay, a todos le pongo en el suero, porque total, todo se combina en el cuerpo. No. Toma en cuenta que en el caso de los fármacos no funciona como en la comida. Cuando nosotros comemos, sí, pues todo se junta ahí, en el estómago. En el caso de los fármacos, no. Los fármacos tienen, en este caso, destinatarios diferentes. Algunos para el olor, algunos para el hígado, algunos para el estómago, algunos para el malestar general. Y si nosotros lo ponemos todos juntos, finalmente imagínate, tu pobre sistema nervioso central estará, me voy al estómago, no, también me voy al hígado, no, también me voy al dolor, no, también a la cabeza. Entonces, el pobre sistema nervioso central no sabe qué hacer. Lo que empieza a hacer es, bueno, este y este no van, chao. Este y este tampoco, chau. Este y este menos. Entonces, tu propio cuerpo empieza a rechazar los fármacos. ¿Por qué? Porque como le has puesto tantos, ya no sabe qué hacer. Por eso es importante que tomes en cuenta, bien, que siempre preguntes cómo va a ser la administración del mismo. Bien, Por para que no ejemplo, tengas. disculpe, Dime. por ejemplo, en ese caso eran, la mayoría eran vitaminas. Pero las vitaminas sí se pueden juntar. En el caso de las vitaminas no hay problema. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que si aplicas vitamina C, tiene que consumir la persona hierro, porque si no consume hierro, esa vitamina C no impacta. A No, veces, era cloruro de sodio, cloruro de no sé qué cosa, y aparte era, ¿cómo se llama? Para la diabetes, o sea, el pomo, el- la glucosa, o sea, era de 1 litro, y ahí lo diluí. Pero cuando era el tramadol, sí lo diluí en 20 ¿cómo se llama? De cloruro, y se lo apliqué así por pocos, ¿no? O sea, sí lo hice aparte, el tramadol. Era uno para el dolor y el otro era, creo, un protector gástrico, y eso los hice aparte, los diluí en 20 y los ministré aparte. ¿Estuvo bien? A ver, esperemos un momento, por favor. Me parece que hubo un problema con la conexión de nuestra docente. Esperemos un momento y en breve retomamos nuestra sesión de clase, por favor.
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. estimada. Sí, Ahora sí. sí, Ya, sí. perfecto. A ver, tenía el tema de su pregunta. Me había indicado que eran básicamente vitaminas, ¿verdad? Sí, me había indicado que eran vitaminas. Ya. Algo que ustedes tienen que tener en cuenta es de que cuando se administran vitaminas, va a depender bien la vitamina que ustedes estén aplicando. Estas sí se pueden combinar, sí, porque recuerden que las vitaminas están diseñadas cada uno para algo específico. La vitamina A, la vitamina B, la vitamina C. Va a depender el tema, la vitamina que se esté administrando. Necesariamente hay que evaluar, en este caso, qué tipo de vitamina han colocado, obviamente. Pero, bien, estas sí se pueden colocar o sí se pueden administrar de manera junta, ahí no hay problema. Bien, ok. Ahora sí pasamos a la segunda vía parenteral, vía intramuscular. Cuando nosotros hablamos de la vía intramuscular, hablamos básicamente de aquella vía, en este caso, en la cual nosotros vamos a poner los fármacos, bien, en la zona glútea o en la zona ventroglútea. Bien. Puntos importantes, en la vía intramuscular lo que sí tenemos que tener cuidado es con el famoso nervio ciático. A veces cuando me dicen, ¿no? Es fácil poner intramusculares, es recontra fácil, pero tienes que tener en cuenta de que puedes estar muy cerca, bien, al nervio ciático y que si en este caso te toca aplicar, bien, siempre tienes que aspirar. Si tú ves que sale sangre, te detienes, suspendes. Lo más probable es que la persona quede con dolor, un poquito con cojera, pero le va a pasar. Bien, si tú vas a aplicar y ves sangre, recuerda, no lo pongas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puedes estar administrando en el nervio ciático y como es un nervio, recuerda que este no se regenera, no cambia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros lesionamos o finalmente dañamos este nervio, puede quedar una cojera permanente. ¿Bien? Otro punto importante, en la vía intramuscular nosotros aplicamos tipo dardo, ¿bien? 90 grados, tal cual, ¿bien? Tal cual aplicas 90 grados sin mover, ni para arriba, ni para abajo, ni para ningún costado. 90 grados como tal. Seleccionas la zona de la punción y vas a aplicar en 90 grados de manera intramuscular. Puntos importantes a recordar también, en las vías intramusculares tienes que verificar siempre que el fármaco, bien, en la botellita o en el vial que se presente, tiene que decir IM. Las siglas IM significan intramuscular. Entonces, si yo veo mi fármaco que dice IM, es intramuscular. Ahora, en el caso de los intramusculares, tú no diluyes el fármaco. Tal como lo sacas de su botellita, igualito tú lo aplicas. ¿Bien? ¿Y qué pasa si es un medicamento en polvo? Normalmente ya vienen con su diluyente, vienen con su agüita. Tú lo reconstituyes y lo aplicas. Bien, tal cual. Lo que sale de la botellita es lo que tú vas a aplicar. No le agregues nada. Bien, porque a veces me pasa que me dicen, ¿le puedo agregar un poquito de anestesia para que no duela? No, porque ¿qué pasa si tu paciente es alérgico a la anestesia? Entonces, mejor no le apliques nada, solo lo que viene en la botellita. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, licenciado. Ok. La vía número 3 parenteral es la vía subcutánea. La vía subcutánea normalmente no solamente está en los brazos, pero es la que más se utiliza. ¿Cuál es la que tú vas a utilizar? La zona del deltoides. Mira tu brazo, ¿de acuerdo? Y vas a dibujar una línea media. Es más, normalmente los polos tienen una línea como tal. Guíate de esa línea y vas a ubicar una línea media en tu brazo. De esa línea media para la parte de atrás, tú vas a ubicar una especie de un gordito, la zona de la grasita, ¿de acuerdo? Esa zona de la grasita es el deltoides, ¿bien? En esa zona del deltoides es que tú vas a aplicar los medicamentos subcutáneos exactamente a 45 grados, ¿bien? Eso quiere decir que la aplicación ya no va a ser directa, sino va a ser un poquitito más inclinada, ¿de acuerdo? Ya no vas a ir como dardo, va a ser un poquito más inclinada, ¿sí? Sugerencias en la vía subcutánea. Normalmente las jeringas ya vienen con una aguja incorporada. Yo te sugiero que utilices la aguja de 23x1, ¿de acuerdo? Que es una media azulita o celestita, porque si no es demasiado grande. ¿Y qué pasa? Que como hay algunas personas que tienen la zona del deltoides sin mucho gordito,
al final lo que puede pasar es que puede generarse una celulitis, un hematoma o de repente muchísimo dolor. Bien, por eso es importante que cambies la aguja para evitar ello. Por otro lado, no te olvides que esta zona, como es un tejido bien blandito, no se soba, no se frota, ¿bien? Una vez que tú terminas, si de repente sangra un poco, con un algodón, solamente lo pasas, nada más así, lo pasas, punto, eso es todo. No se soba, no se frota. ¿Por qué? Porque ese sobado, ese frotado, lo que va a generar es que se pueda hacer o puede haber un canal de ingreso de algún foco infeccioso, porque recuerda que como tú has abierto un espacio porque has inyectado, has dejado un orificio que de repente a tus ojos no lo vas a ver, pero microscópicamente ese orificio se ve grande y puede ingresar alguna bacteria o inclusive el cabello, ¿no? Porque mira, yo tengo acá mi cabello, me terminan de aplicar a mí y mira mi cabello dónde se queda. Mi cabello durante todo el día ha estado expuesto al ambiente, entonces mi cabello no está del todo limpio. Por eso es que, recuerda, puedes mantener el algodoncito, bien, y si sangra un poquito, solamente lo pasas de frente y nada más. No frotar, no sobar. Bien. ¿Preguntas con la vía subcutánea? Cuando se usa la tuberculina, ¿también se cambia de aguja? No, en el caso de la tuberculina y de la insulina, normalmente no. Bien, normalmente en la tuberculina y la insulina no se cambian, pero lo que yo sí sugiero es que si es que van a picar, ¿de acuerdo? Algún vial que tenga tapita de GB, bien, eso sí tendría que cambiarlo. O en este caso carguen con otra aguja y luego le incorporan la aguja de tuberculina o de insulina. Básicamente, ¿por qué? Porque de lo contrario se puede tornar bastante doloroso para el paciente. En este caso, cuando se aplica en este caso, una enoxaparina, que es al ombligo, se aplica con la tuberculina, o también se procede a cambiar la aguja. Lo puedes aplicar con la tuberculina como tal. En el caso de la enoxaparina, inclusive ya viene precargada. O sea, la enoxa ya viene cargadita, solamente para que tú la apliques. Algo que sí tienes que tener en cuenta en el caso de la enoxaparina y que yo sí te sugiero es no tanto el tema de la aguja, sino que siempre te guíes por el orden del reloj. ¿Por qué? Porque como la zona de la barriga, la zona del ombligo es bastante delicada, puede generar en este caso callosidades. Entonces, siempre que termines de aplicar, al menos al día siguiente, e indicarle al paciente, ¿no? Que trate de ponerse compresas de agua caliente, trate de hacer masajes, ¿para qué? Para que esa zona esté blandita, porque de lo contrario, conforme le vayas aplicando medicamentos, se puede formar una callosidad. Se puede quedar el tejido duro o ese espacio de músculo de grasita se puede atrofiar. ¿Sí? ¿Me deja entender? Hay también, sí, hay también la aplicación es a 45 grados, ¿no? Sí, así es. Y como te digo, siempre recordando en orden del sentido del reloj. Bien, tenemos la última vía, que es la vía intradérmica, y aquí vamos a encontrar las famosas pápulas. En el caso de la vía intradérmica, normalmente se suelen utilizar para las famosas pruebas de alergia. Aquí básicamente las partes del cuerpo que se usan son estas zonas, entre el codo y la muñeca, ¿de acuerdo? Estas zonas porque son zonas en este caso que van a reaccionar de manera rápida. Aquí nosotros vamos a aplicar los fármacos a 30 grados. Sin embargo, cuando yo normalmente aplico, siempre tiendo a decirles que lo coloquen lo más cerquita que puedan a la zona del pulgar. Mira, si tú pones tu brazo y esto fuera una jeringa, lo más cerquita a la zona donde está tu pulgar. ¿Bien? ¿Para qué? Para que al momento de que tú ingreses no te vayas a sobrepasar o no te vayas a ir muy al fondo. Aquí es bastante superficial y solamente se inocula de 2 a 3. De 2 cc a 3 cc nada más, porque básicamente lo que tú quieres es formar una papulita, es decir, quieres formar una especie de ampolla. Esa ampolla lo que va a generar es que al tener un poquito de medicamento puede que genere calor, rubor, ardor, picazón. Si eso pasa, es que eres alérgico al fármaco. Si no pasa, eso quiere decir que no eres alérgico. Ahora, ¿solamente existe la vía intradérmica para ver el tema de alergias? No, también puedes usar la vía ocular, pero a ver, imagínate que tengas que abrir tu ojito para que te echen una gota de medicamento.
No, ¿verdad? Mejor la vía intradérmica, ¿sí? Importante, por favor, en la vía intradérmica normalmente se utilizan jeringas de tuberculina o insulina. No se utilizan jeringas grandes ni de 3, ni de 5, ni de 10. ¿Por qué? Porque la aguja también es bastante grande. Entonces, ¿qué pasa? Que puede romper o puede, en este caso, dañar o lastimar la piel de la persona. Bien, entonces solamente con jeringa de tuberculina e insulina para poder hacer la pápula. Hasta aquí. La vía parenteral. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Sí, adelante. Dime. ¿No? Todo bien. Ok. Entonces, no te olvides, por favor, por la vía de su administración vas a encontrar oral y sublingual se ingieren por la cavidad bucal. Intramuscular, intravenosa, subcutánea, inyectados en una vena, músculo o debajo de la piel. La vía tópica sobre la piel, pero stop aquí. Algo que tienes que tener en cuenta en la vía tópica es que tenemos cremas o geles o diferentes medicamentos para vía tópica sana. Bien, algo importante siempre es leer en los tubos de crema o tubos de gel, bien, que tú veas si dice crema tópica y también si tiene la advertencia de no usar en piel dañada. Porque a veces, ¿qué pasa? Sobre todo para las quemaduras, ¿no? Quemadura de primer grado todavía se puede utilizar este tipo de cremas, pero ya quemadura de segundo, tercer grado ya no se pueden utilizar. Se tienen que utilizar geles específicos. Entonces, no te vayas a confundir. La vía tópica existe para pieles sanas y pieles no sanas. ¿Bien? Y en el caso de la vía inhalatoria, recuerda que es por inhalación boca o por nebulización nariz. Aquí también cuenta en el caso de las famosas nebulizaciones, bien, la administración de los fármacos como tal. Ok, vamos a ver, por su acción terapéutica. Vamos a la presentación y a la acción terapéutica. Nos dice, y acá nos habla un poco de los diferentes grupos de fármacos. Encontramos analgésicos, antiácidos, antiulcerosos y los antialérgicos. Mira, vamos a ver. En el caso de los analgésicos nos dice que su finalidad es aliviar el dolor. El opiáceo es más potente, pero dependiente. Eso quiere decir que en los analgésicos, uno de los más sencillos, bien, o básicamente lo que hacen es aliviar el dolor. Sin embargo, los opiáceos, bien, son potentes, pero pueden generar dependencia. Eso quiere decir que puede generar que yo esté continuamente queriendo ingerir opiáceos. Los no opiáceos son los famosos AINES. Bien, ahora, normalmente los analgésicos tienen una pequeña característica, son gastrolesivos. A ver, ¿cómo es eso que gastrolesivo? Normalmente van a generar dolor estomacal. ¿Por qué? Porque afectan la mucosa gástrica. Entonces eso de que, ay, me he tomado la pastilla y no sé por qué me duele tanto, ya te duele porque el fármaco es gastrolesivo. ¿Y qué tengo que hacer? Una de dos, o tomas un fármaco comercial que tenga esta recubierta o básicamente tendrías que tomar un fármaco adicional que te ayude con esta recubierta. Y también los analgésicos pueden generar complicaciones renales. A veces no te ha pasado que has tomado muchos medicamentos, mucho paracetamol o mucho ibuprofeno, y luego has visto que tu orina está cargada, bien cargada. ¿Te ha pasado? ¿O no? ¿No te ha pasado? A ver, ¿siguen ahí? Sí. ¿No? ¿A nadie le ha pasado? Bueno, ¿sí? Ya. ¿Y eso pasa por qué? Porque existen las famosas complicaciones renales. Uno de los problemas que tienen los analgésicos es que tienden a demorar bastante para poder ser excretados. Y en este caso normalmente generan también la absorción de bastante agua, de bastante líquido del cuerpo. Por eso es que la orina tiende a ser bastante colúrica, tiende a ser bastante llena de mucho color. Y también, en este caso, la orina tiende a tener un olor bastante fuerte. Y esto es básicamente porque se genera un problema renal a nivel de la nefrona, a nivel del riñón,
Bien, y finalmente puede generar pues que el paciente también presente, por ejemplo, no, pero me he tomado el medicamento, ¿por qué me duele acá tanto la cintura? Ya, te duele porque en este caso el analgésico te puede generar problemas renales. En el caso de los antiácidos y antiulcerosos, aquí encontramos, por ejemplo, el paracetamol. Nos dice, disminución de secreciones gástricas, prevención de úlceras y en alteraciones tránsito intestinal. Algo que tú tienes que tener en cuenta en el caso del omeprazol, porque a veces siempre me dicen, no, son 10 de la mañana y ya me tomé el omeprazol. ¿Por qué? El omeprazol se toma en ayunas y únicamente en ayunas, porque de lo contrario, este no hace efecto. ¿No necesito comer para tomármelo? No, está diseñado justamente para que te lo tomes en ayunas. Bien, entonces ten en cuenta, por favor, cómo es que debes consumir los fármacos. Por eso es que es importante que preguntes, porque a veces el no saber cómo consumirlos puede hacer que se altere finalmente el hecho de cómo interactúa el fármaco en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque estoy segura que por ahí de repente alguien está diciendo, "Oh, yo me lo tomaba a las 10 de la mañana. Ya con razón no me hacía nada este fármaco". Exacto, no te va a hacer nada si lo estás tomando a una hora que no debes, porque este fármaco está diseñado para que se tomen ayunas. ¿Bien? Y ahora vamos a los antialérgicos. Nos dice, combate reacciones alérgicas o hipersensibilidad. Aquí encontramos a los antihistamínicos y una de las grandes cosas que le pasa como complicación a los antialérgicos es que generan somnolencia. Algo importante que yo siempre le digo a los pacientes que van a tomar antihistamínicos es que tomen en cuenta que estos se deben consumir cuando tú ya estés en casa o al menos en un lugar seguro, ¿bien? O al menos en un lugar donde tú sabes que vas a poder dormirte y no va a pasar nada. ¿Por qué? Perdón. A veces también me ha pasado que he tenido pacientes que me dicen, señorita, voy a manejar y me voy a tomar ahorita el medicamento. Y están así bostezando y se mueren de sueño. Y yo digo, pero si ya tiene sueño y se va a tomar el medicamento, le va a dar más sueño. Entonces, recomendación importante, cuando tú vayas a tomar un antihistamínico, asegúrate siempre de estar en un lugar seguro. Aquí también aplica, si tomas antihistamínicos, no manejes. ¿Por qué? Porque te va a dar sueño, vas a querer dormirte. Ahora, ¿todos dan sueño? Todo va a depender mucho de tu cuerpo, pero la mayoría de antihistamínicos sí. ¿Por qué? Porque en este caso, estos antihistamínicos lo que buscan es que tu cuerpo llegue a un prácticamente modo zen, modo en el cual tú puedas reposar, estar tranquilo, para que básicamente tu cuerpo también repose y pueda eliminar todas estas toxinas. A través del sueño, recuerda que tú no solamente pierdes calorías, sino que también puedes hacer la eliminación de un fármaco. Entonces, por eso es que la mayoría de antihistamínicos lo que genera es cansancio o sueño. ¿Bien? Ahora, hay algunos de ellos que no lo generan, sí hay algunos como por ejemplo la cetiricina como tal no genera tanto sueño. No es que no genera tanto. Bien, en el caso de la clorfenamina es así, la clorfenamina sí o sí te va a dar demasiado sueño. Ahora, puntos a tener en cuenta, por favor. Si tú vas a tomar algún antihistamínico, asegúrate, porque ya me ha pasado, de no consumir café por lo menos dentro de las 5 primeras horas. Porque a veces también me dicen, no, yo me voy a tomar ahorita un antihistamínico y me tomo 2 tazas de café y ya estoy ya. No puedes consumir cafeína, porque de lo contrario, tu cuerpo no va a reconocer el antihistamínico. Y es más, podrías producir un efecto hepatotóxico en tu cuerpo. Podría ser crucial y poner o atentar contra tu vida el hecho que tú te tomes más tazas de café después de haberte tomado un antihistamínico. Entonces, ten mucho cuidado con eso, por favor. ¿Bien? Hasta aquí. ¿Tienes alguna pregunta o alguna duda? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, si todo claro? Todo claro. Sí, licenciada, bastante claro. Muchas gracias. Perfecto. Ok, entonces, no te olvides, la mejor y más eficiente farmacia está en tu forma de cuidarte. Recuerda, ya te expliqué cuáles son las maneras en las que tú te automedicas. Entonces, no te olvides, las farmacias no van a, en este caso, cuidar de ti. Si bien se preocupan por el fármaco que consumas porque te lo dispensan, bien, eres tú el único dueño y responsable de tu salud. Por ende, si tú cambias la dosis, cambias el fármaco, cambias la presentación en la que te la han recetado, también te estás automedicando. No lo hagas. Recuerda que es muy importante que tu salud
bien, sea controlada, porque de lo contrario puedes generar algún problema que finalmente inclusive podría causarte la muerte. ¿Bien? Ok, bien, estimados. Entonces, hasta aquí hemos llegado con nuestra sesión número 2. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional, alguna duda de repente para poder aclararla. Licenciada, usted antes dijo sobre el omeprazol que se tenía que tomar en ayuna, pero hay algunas indicaciones de algunos médicos que se toma 3 veces al día antes de los alimentos, media hora antes. Ya, en el caso del primero, sí o sí lo tienes que tomar en ayunas. Ya. Y los otros por indicación médica. Por indicación médica, así es. Ah, ya. A ver, por acá tengo algunas preguntas que me dicen. Intramusculares, ¿se podrá colocar dexametasona y diclofenaco y cuál es el último fármaco que me habían colocado? Si es diclo con dexa, no hay problema. Ya, en el caso del tiocolchicócido, ese es un relajante muscular, ¿de acuerdo? Por lo regular, los relajantes no se deberían combinar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la acción es totalmente diferente. Entonces sí tenemos que tener en consideración de que no es que todos los fármacos puedan ir juntos. Ahora, los relajantes musculares normalmente se colocan, bien, intramusculares sí, pero también se pueden colocar endovenosos, bien. Entonces, algo importante es que en el caso de los relajantes musculares, tienes que tener en consideración que estos de igual manera tienen que ser supervisados y tienen que administrarse de manera lenta, no rápida. ¿Bien? Pero sí se puede aplicar fenadrina con diclofenaco. Y la Sí. fenadrina también es un relajante. Lo que pasa, bueno, en el caso de la orfenadrina tienes que tener en cuenta que la orfenadrina puede generar excitabilidad. Quiere decir que puede generar visión borrosa, puede generar resequedad de la garganta, puede generar alucinaciones al momento de administrarlo. Entonces, la sugerencia es que lo administren solo, bien, y sobre todo lento, lento, lento. ¿Por qué? Porque en las contraindicaciones de estos fármacos pueden generar inclusive que la persona pueda desencadenar episodios, bien, en los cuales se pueda alterar. Entonces, siempre muy lentos, ¿bien? Ok, luego nos dice, la orfenadrina y diclo se expresan. Más Sí, dime. licenciada. ¿Se puede aplicar ofenadrina, diclofenaco y dexametasona? De preferencia, los relajantes deberías aplicarlos después, porque ya con el diclo y la dexa es bastante lo que estás aplicando. O sea, Pero es de si el preferencia. médico te lo recomienda. Si el médico te indica que todo lo vas a poner en uno solo, no hay ningún problema, pero normalmente cuando se coloca de esa manera se ponen endovenosos. Salvo que te diga sí o sí que es intramuscular, se puede colocar, pero siempre teniendo la consideración, ¿no? Como te digo, siempre supervisando al paciente, porque por lo regular puede presentar estas contraindicaciones. Ya, ¿se puede aplicar diclofenaco, dexametasona y metamizol? Sí, eso sí. Ok. Ahora dice, a ver, en cuanto al omeprazol, ¿es cierto que daña los riñones? El omepra por lo regular no, el omepra justamente es un cobertor. El omeprazol como tal es un fármaco de fácil excreción, no es un fármaco que se vaya a quedar mucho tiempo en tu cuerpo. El omepra como tal no. Luego me habían preguntado, ¿no es recomendable tomar enalapril con café? No, en teoría no es recomendable tomar ningún fármaco con café, ni siquiera aquellos fármacos que tienen cafeína, porque a veces también me lo preguntan. Los fármacos como el Ergonex, por ejemplo, que tiene cafeína más ergonatrina, ¿se pueden tomar con café? No, porque recuerda que una cosa es la cafeína utilizada farmacológicamente y otra cosa es el café
bien, que viene liofilizado como tal de consumo continuo. Entonces, no son las mismas proporciones. No debería, no es que el café lo vaya a inactivar, no es que, porque normalmente lo que te dicen es, tú tomas café y ya no funciona. No es que no funcione, es que enlentece el proceso. Si el fármaco, supongamos, debería demorar media hora en hacerte efecto, pues va a demorar 1 hora o 2 horas, y eso hace también que el fármaco te dure menos en el cuerpo. Por eso no deberías consumir nada con café o con gaseosas. ¿Bien? Luego dice, los medicamentos vía oral que producen a los minutos acidez en la boca están en el grupo de los analgésicos. No todos. Es que en el caso de los AINES va a depender mucho de la persona. En el caso de los AINES depende demasiado, bien, de cómo reaccione o cuál es el pH de la persona, y en este caso la patología propia de la persona también. ¿Por qué? Recuerda que no todos vamos a reaccionar de la misma manera. Entonces, es importante que tomes en cuenta, bien, que depende de la persona como tal, porque puede pasar que la persona tenga patologías de acidez estomacal, puede pasar que la persona tenga antecedentes de úlceras o de gastritis, y eso sí puede generar acidez en la boca. Ahora, algo que sí yo te sugiero que revises es en las cajitas de los medicamentos, si es que las tienes en casa, o si no, puedes revisar el famoso Vademecum, ¿de acuerdo? Que te lo voy a escribir aquí para que lo puedas revisar, ¿ya? Vademecum, ¿ya? Eso lo puedes, inclusive hay aplicaciones en el App Store o en el iShop de tu celular. Puedes ubicar las aplicaciones que se llaman Vademecum. Ahí te van a indicar contraindicaciones, indicaciones, reacciones adversas del propio fármaco. Hay algunos medicamentos que ya está comprobado que generan ello. Entonces, en esos casos, pues eso no se puede cambiar. Bien, pero lo que sí es importante es que tú le expliques al paciente, señor, le voy a aplicar este medicamento, o señora, le voy a aplicar este medicamento, puede causar tales cosas. Si pasara, bien, necesito que usted me avise, me informe, por favor, bien, para que ustedes lo puedan tomar en cuenta, ¿sí? Luego dice, la congestión nasal en niños, ¿es mejor con cetiricina o clorfenamina? En teoría, la mejor solución para la congestión nasal en niños es que sí o sí acudas a un médico. ¿Por qué? Porque la congestión nasal no necesariamente va a ser únicamente porque tiene congestión. Puede ser que haya un problema de rinitis o de sinusitis. Bien, ahora, si lo que pasa es que le está destilando demasiado la nariz, lo que podrías hacer de repente, ¿no? Como medida previa a que pase una consulta médica, es agüita con sal. Agüita con sal, un poquito en las fosas nasales, y eso es todo. Y va a dejar de destilarle en la nariz. Bien, pero la sugerencia, sobre todo porque es niño, es mejor que pase una consulta médica para ver si esto se debe a una alergia, a una rinitis, a una sinusitis, o en este caso puede ser viral por un proceso gripal también. ¿Sí? Luego dice, ¿los inhaladores se le puede dar a los bebés? Sí, pero bajo receta médica, bajo indicación. Acuérdate que te he mencionado que los corticoides pueden generar adicciones. ¿Bien? Me dice, la inyección Doloneuro, ¿cada cuánto se puede aplicar? Ok, si me estás hablando del Doloneurobion, de acuerdo, que son relajantes, que normalmente se utilizan para dolores como de lumbalgia o de contracturas o ello, también son bajo receta de indicación médica. Normalmente los relajantes musculares no se aplican cada 8 horas o cada 5 o 6 horas, normalmente se aplican cada 12 horas, ¿bien? Pero estos tienen que tener indicación médica, ¿sí? ¿Y qué más nos dice? ¿Cuál inyección es mejor? ¿Doloneuro o Benalguin? Ok, básicamente, a ver, por lo que tienen nombres comerciales, el Doloneuro, vamos a verlo por acá, un segundo, Doloneuro, ya, que básicamente es el Doloneurobion Forte, y el Dolobenalgin, Benalguin. Ya, uno es tiamina. Ok, ya. Algo que tienes que tener en cuenta es que no tienen el mismo principio activo. Uno, el dolobenalgin, es básicamente diclofenaco, y el doloneurobion, ¿sí? El doloneurobion como tal, ¿dónde está? Eh, es un AINE como tal, ¿bien? El doloneurobion como tal, ¿sí? No es diclofenaco.
Entonces, tienes que tener en cuenta, a ver, ujú. Tienes que tener en cuenta que si no tienen el mismo principio activo, no es lo mismo. Entonces, no van a actuar de la misma manera. Entonces, no es que uno sea mejor que el otro. Bien, tiene que ver mucho con el principio activo. Tiene que ver mucho con para qué lo estás usando. Bien, porque yo de repente, por ejemplo, si tú me dices paracetamol y ibuprofeno, ¿cuál de los dos? Depende mucho para qué lo esté utilizando. Bien, o si tú me dices paracetamol o naproxeno, imaginemos un cólico menstrual, paracetamol o naproxeno, naproxeno. ¿Por qué? Porque el naproxeno lo que va a hacer es básicamente desinflamar la zona del útero y va a lograr que ésta se desprenda de manera más rápida y ese periodo me va a durar menos días. Entonces, es básicamente eso, es para qué lo vas a usar. Entonces, por eso, no se trata de cuál es mejor o no, sino se trata para qué uso se le está dando este fármaco. Bien, ok, si es para la artrosis reumatoide, obviamente te han dado dos opciones, las cuales tienen fármacos que están bastante orientados, en este caso a tratamientos del dolor, bien, que tienen de repente la misma capacidad de cobertura, pero que no necesariamente sean lo mismo. O sea, tienes dos opciones porque supongamos que en el mercado se acaba uno, tienes todavía el otro. Pero como te digo, todo depende para qué cosa te lo están recetando. ¿Bien? Ok, listo. Hasta aquí entonces acabamos con las preguntas. ¿Bien? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, licenciado. Sí, Perfecto. Me parece que ahora sí ya nos acompaña el coordinador de ITEC. Sí, estimada. Muchas gracias. Muy buenas noches.